Saludos familia de Manantial de Vida, bienvenidos a esta nueva reunión online. Gracias por estar, saludos a todos, bienvenidos a todos los que nos acompañan desde esta nación, desde todas las otras naciones de América. Gracias por estar. Yo quiero compartir en esta tarde una palabra siempre en el ánimo de construir, de sumar y de agregar a nuestro crecimiento y conocimiento espiritual. Compartir una palabra que entendemos es conveniente para estos tiempos que nos han sido concedidos a vivir. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos llamarnos al orden mental, psicológico y corporal y notificarnos seriamente a nosotros mismos para entender que no estamos en las manos de un sistema caprichoso, sino en las manos de un Dios que es Padre de amor, es Padre de gracia y es Padre de toda misericordia. Por lo tanto, no debemos ni deberíamos vivir en el temor, sino en la confianza plena de que el Padre está en control de la historia en su totalidad. Nada se ha descontrolado, nada se ha movido una décima de pulgada de lo que el Señor ha determinado. Hoy estamos pasando el tiempo que tenemos que pasar como personas, como individuos, como matrimonios. Por eso que confiando en el Señor, entendiendo su gracia, como dije recién, su amor y su misericordia, vivamos en la plenitud, vivamos en la confianza, vivamos en el amor y hasta se podría decir, disfrutemos este tiempo que nos toca vivir hoy. Es cierto, hay muchas personas que lamentablemente han fallecido, es cierto, hay mucho dolor entre la gente, pero nosotros tenemos que tener una palabra directriz, una palabra rectora que siga hablando del amor, de la gracia y la misericordia y el favor de Dios. Por eso, en esta tarde vamos a compartir una palabra que está titulada La nación de Dios y la cultura que juzga al mundo. Cada uno de nosotros poseemos conceptos culturales y uno de los conceptos culturales que tenemos implícito o hemos adquirido es el de la palabra juicio. Cada uno de nosotros tiene esa palabra adquirida como algo malo, como algo terrible y como algo que hay que evitar a como dé lugar. Todos dicen, por lo menos a toda la gente mayor que yo he escuchado, dicen, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Hablando de juicio, con jueces, con fiscales, con personas que salen a tu favor, en contra, dicen todo lo mismo. Más vale un mal arreglo que un buen juicio. Ahora, cada vez que la palabra juicio o la palabra juzgar se habla en conexión con Dios, la gente imagina, en su imaginación, la gente piensa que va a caer un rayo un día, que va a destruir todo el universo, o quizás va a caer fuego del cielo y va a matar a toda la gente malo. Esa es una de las corrientes de pensamiento cuando se habla de juicio. Ahora hay otra corriente de pensamiento que es que cuando algo malo le sucede a alguien, dicen así algunas personas, es porque está bajo un juicio de Dios para su vida. Ahora, pensando de esa manera, con ambas corrientes de pensamiento, las cuales no comparto a ninguna de las dos, se formó esta generación en la cual vivimos hoy, que todavía espera un juicio para sí mismo o un juicio para el universo, y así estamos dentro de esta generación. Tú podrás decir, pastor, yo no opino lo mismo, yo no creo lo mismo, y está muy bien, pero estamos dentro de una generación que ha pensado históricamente de esa manera. Hay gente, mira, yo tengo gente conocida que me ha dicho que en septiembre se acaba el mundo. Yo lo único que le he dicho es, por favor, antes de que se acabe el mundo, si ustedes se piensan ir, déjenme por favor los títulos de la propiedad de las casas, porque si llegan a ir, nos queda a nosotros las propiedades. Hay una historia con todo esto y hay toda una imaginación de cosas que no van a suceder. Hoy nosotros como personas que deseamos entender, que deseamos o tratamos de entender y queremos indagar
y entender que en la Biblia la palabra juicio significa tiempo o momento de separar lo verdadero de lo que no es verdadero. A eso se le llama en la palabra al juicio de Dios. Cada vez que Dios viene con juicio es para separar lo verdadero de lo falso, la mentira de la verdad. El juicio no es destrucción, sino que es separación de verdad y mentira. El juicio no es destrucción, sino que es separación de tinieblas y de luz. Eso es el juicio para la mente de un cristiano, de una persona nacida de nuevo. Entonces, hablamos de una cultura y de un juicio. Entonces, cuando hablamos de la cultura de la nación que nace de Dios, entendemos como cultura la vida práctica de todos los días, la vida normal, aquella que vivimos por la imposición de los hechos culturales, de los lugares de donde venimos, de la misma manera que cada uno de nosotros traemos heredada de nuestros países. Cada uno de nosotros tenemos una cultura al hablar. Cuando alguien habla sabemos, este es argentino. Cuando alguien habla decimos, este parece ser venezolano. Este es colombiano. O ella es nicaragüense. Tenemos una cultura al hablar, tenemos una cultura alimenticia, tenemos una cultura musical, la cultura de la comida de los días festivos, la cultura de la vestimenta. Todas esas culturas son las que nos acompañan en los días de nuestra vida. Ahora, nosotros definimos y nos ponemos de acuerdo como cultura aquello que se hace sin programación previa. Definimos como cultura aquellas cosas que hacemos sin que haya que estar ni esforzándonos ni pensándolo previamente. Deje a usted a un cubano frente a una cafetera y verá. Deje a un venezolano frente a un paquete de harina pan y verá. Deje a un argentino frente a una parrilla y verá. ¿Por qué digo y repito la frase usted va a ver o verá? Porque por cultura no son cosas que se necesiten pensar mucho. La cultura no necesita reacción pensante, sino que obedece a órdenes generacionales. La pregunta que tengo, ¿por qué ninguno de nosotros come arenques crudos? El arenque es como una especie de anchoa gigante y según mi percepción de sabor espantoso. Para nuestras culturas es un sabor espantoso, pero en algunos países nórdicos se come crudo, es un manjar. Hay gente que lo come como un manjar. Ahora, ¿por qué en Argentina se comen chinchulines? A lo mejor tú es la primera vez que escuchan estas palabras, que no es otra cosa que intestinos de vacas asados. A otros de solo pensarlo les da gana de vomitar. ¿Por qué se comen esas cosas y se disfrutan? Y cuando uno llega a veces de visita dice, mire, te vamos a hacer entre todo el asado, unos chinchulines asados, son exquisitos. ¿Por qué se comen? Por cultura. Yo recuerdo hace algunos años nos visitaba una gente de Europa y mi mamá había hecho un guisado que se llama locro. El locro lleva esa misma tripa, ese mismo intestino, cortado en pedazos finitos y hervido mucho tiempo, lo cual le da una textura como si fuera pasta. Igual, como si fuera pasta, un poquito más dura. Y los hermanos de Suiza decían, wow, pasta, pasta, y lo comían porque estaba exquisito. Mi mamá le decía, sí, es pasta, coman, y se da vuelta y me dice, si yo les digo esto que están comiendo, nunca más vuelven a comerlo. Les gustaba mucho, pero nunca supieron que estaban comiendo porque la cultura de ellos desecha ese tipo de comida. Con el tiempo se enteraron y lo volvieron a comer, así que no era para tanto. Ahora, a nosotros la cultura no nos cuesta porque fuimos formados en ella y entonces no nos cuesta aplicarla porque esta cultura nos gobierna sin ningún peso y sin ninguna presión, por decirlo de alguna manera. Díganle a un latino que el sábado habrá una fiesta y antes de que le digan para qué o por qué es la fiesta, ya tienen el sí. Sí, sí, claro, por supuesto, allá vamos a estar. Pero díganle a un suizo que el sábado habrá una fiesta y te preguntará con qué motivo es la fiesta.
a qué hora empieza la fiesta, a qué hora termina la fiesta, quiénes van a ir a la fiesta, qué se va a hacer en la fiesta, y luego de algunos días de pensamiento y de deliberación te va a contestar si va a ir o no va a ir a la fiesta. Ese proceder no es ni bondad ni maldad, sino que es el fiel reflejo de una cultura. Pero lo que nos convoca en esta tarde no es hablar ni de comida, ni de fiesta, ni de nada de eso. Cada uno de ustedes, yo inclusive, conozco la cultura. Todos conocemos a los argentinos cuando vienen a este país de vacaciones porque andan buscando, lo primero que te preguntan es, ¿ustedes saben dónde venden pan? ¿Ustedes saben dónde venden yerba para tomar mate? Porque no conseguimos y uno los ve con una cara de desesperación. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura. Diga que aquí en esta zona hay lugares que venden esos productos cotidianamente y la gente no sufre tanto. Yo conozco gente que ha vivido en Argentina o argentinos que viven en otros lugares y encontrar un paquete de 1 libra de yerba mate es casi un milagro. ¿Por qué están y viajan? Yo conocí gente que viajó hasta 100 millas para buscar algunas de esos productos y llevárselos a su casa. Ahora, no estamos hablando de eso en esta tarde, pero sirve de ejemplo. ¿De qué hablamos esta tarde? De la cultura que juzga al mundo. Dijimos que juzgar era separar la luz de las tinieblas, separar la verdad de la mentira. Ahora, de la misma manera que tenemos una cultura en nuestros países, Dios nunca dejó a esta nación que nace de Dios, a esta nación espiritual, sin que tuviese la cultura del Hijo de Dios, la cultura del reino de Dios, que es una forma de expresar la vida, tal como lo dije recién, sin esfuerzo, muy diferente a una vida, como muchas veces se nos habló generacionalmente, bajo normas y leyes estrictas. Todavía leo a veces personas hablando y haciendo un hincapié tremendo en el libro de la ley, citando las leyes escritas en el Primer Testamento. Y quiero decirles, no está mal, pero necesitamos aprender que las leyes escritas se crearon para ser aplicadas hasta formar una cultura. Las leyes están vigentes hasta que se forma una cultura. Y no quiere decir que después desaparecen, sino que son adoptadas por las personas. Las leyes se repiten entre los que no están formados culturalmente en la cultura del reino. Así que no vale la pena pelearse con los que todavía quieren vivir bajo esa ley. Solo necesitamos saber ante quiénes estamos, ante aquellos que no tienen todavía la cultura del reino y necesitan todos los días o cada cierto tiempo la repetición de la ley. No estoy peleado con la gente que todavía dice, hay que cumplir la ley, hay que hacer las cosas a la ley. Yo te vengo en esta tarde a decir algo mejor. Hay que adaptarse, hay que adoptar la cultura del reino de Dios. Esa cultura que va a juzgar al mundo, que va a separar las tinieblas de la luz. Cuando nosotros le enseñamos a saludar a nuestros hijos, entre todas las cosas que le hemos enseñado cuando eran muy pequeñitos, lo que estamos haciendo es, yo me acuerdo, y yo lo he hecho con mis hijos, saluden, digan buenas tardes, ya cuando empiezan a crecer los muchachitos, extiendan la mano, de la mano derecha, no se usa la izquierda, de la mano derecha. Ahora estamos complicados con el tema del coronavirus, ya no se da la gente, no se saluda, pero de lejos nomás se saludan. Pero saluden por lo menos, extiendan la mano, sonrían. ¿Qué estamos haciendo? Estamos implantando una cultura de educación y de buenos modales. Una vez que esa cultura se fijó en ello, ya no es necesario repetirle la ley. Saluda a tus parientes, saluda a tus abuelos, saluda a los hermanos de la iglesia. Ya no es necesario repetir porque la cultura ya se formó en ellos. Ya en ese momento el ayo, como dice la Escritura, ya se sale la ley y es reemplazada por una cultura. Cuando la cultura de la nación nacida de Dios se desarrolla, cuando la cultura de la nación nacida de Dios se expande,
Entonces, la cultura de los hijos de Dios hace que el mundo experimente el juicio de Dios. Y lo repito otra vez, no es fuego del cielo, no es caballos blancos bajando con juicio, espada, sangre, eso no es. Nosotros tenemos que saber que el juicio de Dios es separar la verdad de la mentira, las tinieblas de la luz. El Evangelio es la naturaleza de Dios en la vida de todos los hombres que viven por la fe la vida de Cristo y que a la vez engendran una cultura, una forma, una manera de vivir que trae el juicio de Dios donde esas personas aparecen. Y la palabra juicio de Dios es ni más ni menos Dios comenzando a separar lo verdadero de lo falso. La buena noticia de un juicio es que si alguien está en la verdad no tiene nada que temer. Si alguien me acusara falsamente de algo y yo tengo las pruebas, vamos a todos los juicios que quieras porque vas a salir derrotado, porque tenemos la verdad. Si tenemos a Cristo, si tenemos al Padre, si tenemos a su Espíritu operando en nosotros, no debemos temer a ningún juicio. Juicio de Dios es Dios pidiéndole a sus hijos que eleven un nivel de cultura para que Él tenga la legalidad necesaria para poder intervenir en una familia, en una ciudad y en una nación. Cuando Jesús vino a la tierra, dice la palabra que la luz juzgó al mundo. Es decir, que el mundo nunca tuvo una expresión de juicio tan pero tan fuerte como la aparición de Jesús. Dice Juan 12, 46 al 48, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ya empezaba a separar la tiniebla de la luz. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. El juicio que trajo Jesús a la tierra fue el efecto que separó lo verdadero de lo falso. Eso lo hizo en su vida, muerte, crucifixión y ascensión. No solo dividió la historia en antes y después de Cristo, sino que cuando murió juzgó al mundo y con él quedó demostrado qué era verdadero y qué era falso. Jesús no tuvo ningún problema de pararse y decir yo soy la verdad. Él no tuvo vergüenza de hablar estas cosas. Amados, nosotros poseemos la verdad porque Cristo nos ha, y voy a usar una palabra que puede ser muy mal entendida, pero tengo que arriesgarme. Siempre nos arriesgamos porque el Señor nos ha poseído primero, nos ha poseído adentro, se ha tomado posesión de nuestro corazón, de nuestro espíritu, se ha hecho uno con nosotros y nosotros uno con Él. Ahora, después que el Señor muere y resucita, aparentemente el mundo siguió igual a los ojos naturales de los naturales, pero nunca más fue igual en la vida espiritual, porque desde que Cristo resucitó, una generación nueva nació en la tierra, los hijos de Dios, aquellos que por causa de la vida del resucitado han ido naciendo para producir esa cultura de esta nación que sabemos que es la iglesia. Ahora hace falta que se levante, que te levantes tú, que me levante yo, pero no en un acto heroico, así bueno, a partir de hoy no, en una forma y en un estilo de pensar, en una forma que refleje la cultura, que nos volvamos una generación de líderes que por la luz de Dios practiquemos esa cultura, para que una medida de juicio, una medida de verdad, una medida de mentira puedan ser separados a través de los hijos de Dios. La base y la sustancia del liderazgo no es la capacidad, esto para que lo entendamos bien, de movilizar mucha gente, de movilizar las masas, sino de conducir a las personas a su eterno propósito. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. ¿Para qué quiero yo una iglesia o para qué queremos nosotros una iglesia de 1000 personas si 800 personas van a estar desconectadas del propósito eterno de Dios? Prefiero tener 200 o 300
personas conectadas a su propósito eterno y producir un impacto mayor que 5.000 personas que no lo están entendiendo. Estoy criticando a las iglesias grandes, no, por favor, llevemos a todo el cuerpo de Cristo, a todas las congregaciones, a toda la gente que profesan creer en el Señor, a entender que hay un propósito eterno. Un liderazgo natural va a tener personas para su propio beneficio, pero el liderazgo espiritual va a luchar para posicionar a las personas en la razón para la cual viven y van a vivir. Lo que los líderes espirituales debemos hacer es dejar a la gente en el pensamiento de la cultura de la vida del reino de Dios, porque en esa cultura hay juicio. Y en ese estado de juicio Dios separa lo verdadero de lo falso. Y cuando lo verdadero sale a luz, viene toda provisión sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestras asignaciones. Pensaba cuando escribía y sobreescribía estas palabras, si tenemos un niño que en una reunión es atento y saluda y lo hemos corregido y saluda a todas las personas, y entra un niño, como a veces le pasa a algunos niños, que no saluda, que no quiere saludar a nadie, que se resiste a comportarse, ¿quién es el que queda juzgado? Son cosas de niño, entendamos o no. Queda juzgado el que no actúa en la enseñanza que le dieron. Nuestro entendimiento debe crecer como generación para que sepamos que necesitamos levantar una cultura, no un conjunto de leyes como fin. Los hijos de Dios nos debemos dar cuenta de que Dios nos ha salvado y que Él nos ha dado la gracia para convertirnos en practicantes de una cultura espiritual que no son inventos, sino que son cosas puntuales y concretas. Conocí algunas personas hace tiempo y me dijeron, yo soy católico, pero soy católico practicante. Yo no sabía qué me estaba diciendo hasta que entendí que había personas que no practicaban lo que les habían enseñado. Y quiero decirle que estas personas practicaban lo que les habían enseñado. En realidad eran practicantes. Nosotros, esa no es una mala palabra, nosotros tenemos que volvernos practicantes de las cosas que nos han enseñado. Si sus pastores, si los sacerdotes les enseñaban que tenían que perdonar, perdonaban. Si los sacerdotes les enseñaban que tenían que dar, daban. O sea, practicaban lo que sus pastores les enseñaban. Entonces, nosotros tenemos que volvernos practicantes de una cultura espiritual. Como dije recién, no son cosas que yo pienso que son, no son lo que yo creo que son, no son cosas de mi imaginación, sino que son cosas puntuales y concretas que vienen por entender, oír y practicar la palabra de Dios, y se crea una cultura. A partir de hoy debemos tener la certeza que cuando la cultura espiritual se desarrolla, la cultura de los hijos de Dios hace que el mundo experimente el juicio de Dios y por ende la mentira será expuesta como nunca antes. Por favor, reflexionemos en esta tarde y veamos cuánto nos conviene caminar en su luz y en su verdad para que lo hablado se manifieste en nuestra vida, pero no como un premio, bueno, me porté bien, me va a ir bien, como luz que resplandece en medio de las tinieblas, que nosotros también seamos agentes de juicio, que la verdad y la mentira puedan separarse delante de nosotros y podamos ser personas, podamos ser hijos que no solo amen a las personas, sino que los ayuden a encontrar la luz y la verdad, que como dice la Escritura, resplandece en medio de las tinieblas. Padre amado, gracias en esta tarde por tu vida, por la palabra que nos has hablado, por la luz que has acercado hoy en una nueva dimensión a cada uno de nosotros. Señor, ruego por cada uno de ellos que tenga y tengamos una semana maravillosa donde no solo las cosas naturales nos vaya bien, eso va a ser, sino que
entendamos y crezcamos. Señor, que a través de esta palabra sucedan sanidades, prodigios y milagros en cada lugar que es escuchada esta palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amada familia, gracias por estar, gracias por participar. Agradezco a cada uno de ustedes por la dadivosidad, agradezco a cada uno de ustedes por seguir a pesar de todo lo que estamos viviendo, con los brazos abiertos, con las manos abiertas. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Gracia y paz les sean multiplicadas.